Tengo en la línea telefónica, lo cual me da mucho gusto poder saludar al profesor Nelson Arteaga. Él es profesor e investigador de la Flaxo México. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Profesor, atendamos un poco el tema de la descomposición social. ¿Qué está pasando en la sociedad mexicana? ¿Qué está pasando en la sociedad guerrerense? Lo que hemos visto, la manera en la cual la Procuraduría General de la República dio a conocer el día de ayer los testimonios de estos tres detenidos, de estos tres presuntos delincuentes involucrados en la desaparición y posterior asesinato de los presuntos y de los que todo parece indicar son los normalistas. ¿Qué pasa con nosotros como sociedad, con los valores, con el respeto a la vida, el respeto a la gente que está ante nosotros, a nuestro prójimo? ¿Dónde estamos? Pues mira, es una pregunta muy interesante porque creo que mucho del tema de seguridad pública que se ha venido manejando en los últimos años y que hoy yo creo que nuevamente con estos lamentables hechos volverá a ponerse sobre la mesa de discusión, es que regularmente se tiende a privilegiar el análisis sobre las condiciones en las cuales se da la coordinación entre policías y diferentes autoridades y instancias de gobierno, se discute la forma de implementar diferentes mecanismos tecnológicos, administrativos y de gestión que de alguna manera coadyuvarían a resolver el tema de la inseguridad y de la violencia en México, y pocas veces estamos atentos a que estas condiciones que propician lo que estamos ahorita ya palpando de una manera mucho más cristalizada, que es el tema de la solidaridad social, de la cohesión social. México ha vivido quizás en los últimos 30 años un proceso muy complicado de reconfiguración de las relaciones sociales en términos institucionales, en términos de grupo, en términos culturales, que lo que ha propiciado es precisamente este desgaste en términos de reconocer al otro como un par, como un ser humano, y ha introducido la violencia como un mecanismo de negociación de prácticamente todas las relaciones sociales. Se respira en el ambiente, y no desde ahora, sino desde hace ya un buen rato, esta forma específica en cómo los mexicanos estamos negociando prácticamente todos los conflictos que enfrentamos en el día a día, y que de alguna manera cristalizamos en enojos constantes, en formas específicas de violentar al otro. Y lo que vimos en Iguala fue, desde mi perspectiva, una especie de cristalización de todas estas formas específicas en las cuales ya los mexicanos no estamos reconociéndonos como un par igual, sino que nos estamos reconociendo en sus profundas desigualdades, y esa desigualdad que genera una gran distancia social está propiciando en última instancia que se genere la violencia como un mecanismo de negociación. Ayer las descripciones de horror, digamos, que pudimos escuchar y ver en la televisión, pues nos muestran no solamente personas que están produciendo esta muerte, sino también, y vemos el tipo de personas que lo están produciendo. Jóvenes. ¿No? Son jóvenes, o sea, son personas que, digo, yo no tengo los datos y puedo decir a lo mejor alguna cosa, algún dato que no tenga a la mano, pero la mayoría de ellos no son mayores de 25 años o 30. Y eso habla también del tipo de grupo social en el cual el crimen organizado está sentando sus bases, y donde además es un grupo social donde la violencia se ha normalizado a tal grado que puede de alguna manera transformarse en un mecanismo de digamos, pues de producción perdón, que se transforma en una forma de trabajo. Es decir, esta producción de la muerte es una forma de trabajo para ellos que está totalmente descorporizada está descorporizada de las normas que regulan la convivencia social y establecen otro tipo de normatividad y otro tipo de valor. Y creo que debemos de apuntar más bien a entender este tipo de dinámicas para poder atender el problema de la seguridad. El problema de la seguridad y la inseguridad, de mi perspectiva, no solamente se resuelve con esta perspectiva policíaca de coordinación, de tecnología, si no miramos la parte que está produciendo a la violencia como un mecanismo de negociación de
prácticamente todos los conflictos sociales en este país. Profesor, estamos platicando con el profesor Nelson Arteaga, él es profesor investigador de la Flaxo México. Profesor, ¿se refiere a una mayor cantidad de oportunidades, que estos jóvenes puedan seguir estudiando y tengan la capacidad de, cuando terminen de estudiar, o cuando, si sus estudios quedan truncos, tengan la oportunidad de activarse, de incrustarse en la actividad económica de una región en sí, como es Guerrero, muy golpeada por la economía, muy, nos decían hace unos minutos, con municipios con el nivel de desarrollo de los países más pobres en África? Sí, y no solamente es la cuestión de la pobreza, no solamente es de la marginación y de la exclusión, sino desde mi perspectiva, una parte importante recae en la desigualdad. Es decir, la desigualdad es la que permite que, es decir, cuando hay un incremento excesivo de la desigualdad, lo que propicia es que los ciudadanos que forman parte de esa comunidad desigual ya no se reconozcan como pares y entonces empiecen también a, digamos, mediar o a rechazar mecanismos de negociación entre iguales. Y en ese distanciamiento que genera esta desigualdad, pues evidentemente la idea de ciudadanía se empieza a minar, porque las relaciones que establecemos entre nosotros no son entre pares iguales, sino son entre grupos que consideramos marginados, gente que consideramos excluida, y desde la otra perspectiva, gente que tiene una riqueza y tiene un poder desmedido e incluso inalcanzable en algún momento. Esa desigualdad y la falta de oportunidades para poder, digamos, proyectar una vida futuro, que ese sería el primer elemento, es decir, si la gente no tiene frente a sí. Comentaba sobre la importancia de generar, más allá de todo lo que se ha hablado de la depuración de corporaciones policíacas y todo este tema de la inteligencia y de atacar de manera frontal el crimen organizado, todo viene de sustentar y generar bases y cimientos para que la sociedad tenga la misma cantidad de oportunidades y para que nosotros como personas tengamos esa posibilidad de realizarnos y no caer en la manera fácil o en la manera simplista de acercarnos a un grupo delincuencial y vivir 2, 3, 4, 5 años, porque aparte todos terminan mal, ¿eh? Hemos visto de los lujos que terminaron y que anunciaban estos hombres de la pareja presidencial ahí en Iguala, terminaron en una casa con un solo colchón, con una mesa con poca comida. Lo vimos con los grandes capos que terminan a salto de mata, refugiados en casas con una sola televisión, solos. Vaya, el crimen no paga, o si paga, paga muy poco. Sí, efectivamente paga y paga muy poco, pero en la lógica de grupos sociales que de alguna manera tienen cancelado la posibilidad de crecer, ¿sí? Digo, más allá de un cálculo racional que se pudiera hacer, el hecho de no poder proyectar un futuro, ni siquiera poder proyectar un futuro de vida, hace que muchas personas y grupos se involucren en este tipo de actividades, porque si no hubiera ese tipo de actividades, muchos de ellos tampoco tendrían o no ven más allá de eso una posibilidad de crecimiento. Yo por eso te decía que el tema y tú lo decías muy bien, el tema de la desigualdad de oportunidades en este país está cancelado en gran medida para importantes grupos de la población, y en la medida en que no se cierre esa brecha de oportunidades, en la cual la gente tenga acceso, pueda planificar un futuro y pueda generarse una expectativa de vida, ¿sí? Si eso no se genera, evidentemente vamos a tener grupos del crimen organizado que se van a estar alimentando en estas personas, y donde la muerte se convierte en algo que, digamos, reproduce esa condición en la que ellos viven de falta de expectativas, de oportunidades. Guerrero, tú lo mencionabas, es un país, es un estado con muchísimas desigualdades e inequidades, pero de alguna forma es el crisol de lo que el país, en términos generales, es también. Es un país de profundas desigualdades, de profundas inequidades, que alimentan de alguna manera a la violencia como un mecanismo de negociación, de reducción de esas desigualdades, para poder sobrepasar o poder escalar socialmente y poder resolver también conflictos que de manera institucional
no hay, digamos, las vías para resolverlos. Pues Nelson Arteaga, profesor e investigador de la Flaxo México, gracias por atender esta comunicación. Es interesante saber también cómo se conforman los grupos sociales y también entender cuál es lo que bien lo señala, el crisol que tiene México. Ahorita estamos viendo en un claro ejemplo como un laboratorio lo que representa Guerrero, pero México es un país donde aproximadamente 50 millones de personas viven en alguno de los deciles que se puede catalogar como pobreza, según datos del Coneval y datos de los que manejan la Organización de las Naciones Unidas. Así que el tema es más allá de enfrentar y afrontar al crimen organizado a través de balas y de policías, sino generar esos cimientos y esa fortaleza dentro de la sociedad para que el crecimiento sea de abajo para arriba y se construya con piso firme y se vaya caminando en una sociedad con mucho mayor cantidad de oportunidades. ¿No lo creen? Así es. Lo importante no solamente es generar el capital social que se requiere para mejorar las condiciones de vida de la sociedad, sino la densidad social. Pues muchas gracias, Nelson Arteaga, profesor e investigador de la Flaxo México. Que esté muy bien, que tenga un estupendo fin de semana. Hasta luego. Buen fin de semana.